quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. Hola, buenas tardes. Estamos acá en la radio y somos el grupo Bomos, en nuestro primer programa de radio. El tema que vamos a hablar es sobre la historia de la música. Me presento, soy Candela y Santino y estamos acá con Carlos, Agustín Isaías y Rocío. En esta primera parte del programa vamos a hablar de cómo era la música en los primeros tiempos del cristianismo, o sea, cuando recién empezaba esta religión en sus principios. Y para entender eso tenemos que mirar un poquito más hacia atrás en el tiempo, porque todo empezó con la música judía. Bueno, primero que nada hay que saber que la música cristiana nace como influencia de la música judía. En las sinagogas judías no se usaban instrumentos, todo era cantado con la voz, de forma sencilla. El único instrumento que se usaba era el shofar, que es como un cuerno. Esta música no era para entretener, era para rezar y para conectarse con el mundo espiritual. Claro, y como los primeros cristianos venían del judaísmo, al principio copiaron esas costumbres. En las primeras iglesias no se usaban instrumentos, casi todo se hacía con la voz. Era una música muy simple, sin adornos ni ritmo. Y más que nada se usaba para acompañar la oración siempre y con mucho más respeto. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se fue expandiendo, surgieron nuevas formas de canto. Una de ellas fue la salmodia, que consistía en cantar los salmos de forma ordenada, a veces con un solista y otras con un coro. También apareció la antifonía, que es cuando dos grupos se van respondiendo como si fuera un diálogo, y los himnos, que eran canciones más libres y poéticas. Algo importante es que toda esta música tenía una función muy clara: ayudar a rezar. No era para hacer shows ni espectáculos. Por eso se mantenía seria, respetuosa y con letras sagradas. Todo estaba muy relacionado con lo religioso. Cuando el cristianismo llegó a lugares como Asia y Europa, se fueron sumando tradiciones locales, pero siempre se mantuvo la idea de la música debía servir únicamente para la oración. Esa base sencilla y vocal es la que luego dio paso a estilos más complejos, como lo vamos a ver en el próximo bloque. Bueno, entonces, ya sabemos cómo empezó todo, con una música sencilla, vocal, era heredada del judismo y con una finalidad claramente religiosa. En el próximo segmento vamos a hablar del canto bizantino y el famoso canto gregoriano. No se lo pierdan. ¿Y a ustedes qué le pareció el tema? Bueno, a mí me pareció que, lo que me gustó de este tema es que era una música sencilla, la usaban para concentrarse a rezar, no tenía nada que resaltar. No tenía otro objetivo que sea más o menos la oración, el venerar a Dios. Claro, está bueno el cambio porque antes solamente se utilizaba para orar, rezar y todas esas cosas, y ahora se usa para todo, cambió bastante. Era como darle un aspecto como más respetuoso para las oraciones y demás. Claro. Yo no tengo nada que opinar. ¿Nada más? Ahora vamos a hacer un pequeño corte, pondremos una música de ejemplo de este tema religioso de la música. De esos siglos. De la música de los siglos. Claro. Y ya volvemos. Ya volvemos.
Ahora vamos a meternos en los tipos de canto, muy importantes para la historia de la música religiosa. El canto bizantino y el canto gregoriano. Vamos a ver cómo se formaron, qué características tienes y qué fueron tan importantes. El canto bizantino se desarrolló, como su nombre lo dice, en el Imperio Bizantino, que era bastante distinto al canto que vimos antes, porque usaba muchas notas en una sola sílaba. Esto se llama canto milesmático. Eso hacía que sonara más adornado, como más decorativo. Además se cantaba en griego, que era el idioma del imperio. No era algo que no pudiera cantar cualquiera. Era todo bastante organizado y con mucho respeto a toda la tradición. En este tipo participaban algunos grupos como los azules y los verdes. No solamente eran religiosos, sino que también tenían mucho poder político en ese momento. Ellos hacían aclaraciones que eran como frases cantadas, como también para apoyar al emperador o expresar ideas religiosas. O sea, música no solamente era para rezar, también tenía mucho que ver con lo que pasaba en la sociedad y en la política de esa época. Dos personas fueron muy importantes para todo esto. Uno fue Sergio, de Constantinopla, que ayudó a organizar los himnos para que los cantantes supieran bien qué y cómo cantar. Fue como una especie de coordinar de la música religiosa. Y el otro fue Romano, el Melodía, que era un monje y escribió un montón de himnos. Es considerado uno de los más importantes autores del canto bizantino, casi como una referente de esa época. Más adelante en Europa apareció el canto gregoriano. Se empezó a usar en la iglesia más o menos en los siglos VI y VII, en tiempo del Papa Gregorio. La idea era que todas las iglesias se cantaran igual, así que se usaba el latín y se cantaban sin instrumentos. Era una música muy tranquila y simple, para que la gente pudiera concentrarse en rezar. Se cantaba a capela, o sea, sin instrumentos, y era monodico, todos cantaban lo mismo, no tenían ritmo marcado ni recepciones, eran todos libres y relajados. Bueno, al principio no existía una forma de escribir esta música, así que aprendían de memoria, lo cual era complicado. Después se inventaron las neumas, que eran unos signos que ayudaban a recordar cómo se cantaban las canciones. Gracias a los monjes benedictinos y al Papa Gregorio I, el canto gregoriano se expandió por toda Europa y se volvió el canto oficial de la iglesia durante años. Fue como el modelo que se siguió por muchos años. Bueno, y así llegamos al final de nuestro primer programa sobre la historia de la música cristiana. Hoy aprendimos cómo empezó todos los cantos simples, heredados del judaísmo, y cómo fueron apareciendo formas más elaboradas con el canto bizantino y el canto gregoriano. Vimos que fue cambiando con el tiempo, la música tuvo un mismo objetivo: ayudar a rezar, reflexionar y a vivir de la fe de una forma más profunda. Queremos agradecerle a todo el equipo por el trabajo y a ustedes por escucharnos. Los esperamos en el próximo programa, donde vamos a seguir recorriendo la historia de la música, descubriendo cómo fue cambiando en cada época. Hasta la próxima y que tengan muy linda tarde. Sinceramente es un tema muy complejo de entender, pero si le agarras onda se vuelve fácil. Claro, ¿y qué les parece la materia? El sí multimedia. Y el tema de estar La en la música radio, cristiana y todas esas esas cosas. Es muy interesante, también para hacer nuestra primera vez en la radio. Sí. ¿Y qué tal su semana? ¿16 días? ¿Algo que contar? Interesante. Aparte de que mi cumple hoy. Felicidades.
Para que la pase lindo. La pase lindo. ¿Y la torta? Una programación de radio sin torta. Puede ser así. Bueno, ¿algo más para decir? Sinceramente, ¿Algo de su semana? el calor y el frío se están peleando mucho. Es verdad. La mañana hace frío, ahora hace calor. Claro. Ya por estación en acá. ¿Algo más para decir? No, Bueno. ahora vamos a poner otro ejemplo sobre música cristiana. Bueno, hasta la próxima y que tengan muy linda tarde.